yo comencé todo para sanarme a mí, pero algo que sí he hecho es todas las herramientas que he aprendido, las pongo en mi día a día, en mi trabajo y en todo lo que a mí me rodea. ¿Qué tan importante es la comunicación tanto verbal, pero sobre todo la no verbal, verdad? O sea, no soy la salvadora de nadie, no soy la madre de esos niños, pero sí soy un lugar seguro. ¿Cuáles son esos comportamientos que tú has experimentado en el día a día? Te dan a entender que, digamos, el niño puede presentar, pues, digamos, estos problemas tanto de comunicación o a futuro, probablemente de comportamiento, ¿no? Yo sé que el niño no es el problema. El niño me está trayendo, es el espejo de un hogar. Y ahí va a desarrollar sus dones y habilidades. Verán, yo tengo niños autistas, pero solamente les voy a poner esta historia para que se den cuenta que sí hay un secreto, que sí está pasando algo, porque el niño es autista. Es bien interesante ver ahí las repeticiones, ¿no? Como esas lealtades invisibles también están, digamos, rodeadas de ese amor ciego que lo quiero hacer como tú o por ti. Ustedes pueden entender que estos niños podrán tener todo, pero son los niños más solitarios en toda una generación. ¿Cómo les ayudas a ver a esos padres que tal vez ese autismo, ese TDAH o cualquier condición que ellos puedan tener o que hayas visto, digamos, con trastornos tal vez en la comunicación o de otro tipo, no es tal vez un error de la naturaleza, porque a veces dicen los padres, es que me está castigando el Señor, bueno, no sé, pero decirles tal vez una respuesta, o es una respuesta biológica, una memoria, puede ser como decía la doc, de exclusión o de peligro en el árbol. ¿Cómo se aborda eso, como tú dices, con personas que de pronto están en su día a día sobreviviendo, ¿no? Lo que hemos estudiado cambia la vida de nosotros, ha cambiado. Digamos que venimos de generaciones donde las emociones incómodas pues están mal vistas. Nadie puede dar lo que no aprendió. Nadie tiene la culpa. Papitos y mamitas son inocentes, el niño es inocente, está expresando un conflicto que viene de un transgeneracional que no se resolvió y lo está expresando para ser resuelto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas aquellas almas que siempre están pendientes aquí en esta charla en la cual siempre hablamos de sanando lo invisible. Y habíamos hablado la vez pasada con Aglan, que hoy viene para continuar el tema de la comunicación y la terapia. Y también hay una invitada súper especial, así que le quiero dar la voz a Aglan, que aquí está. Hola, mi doc, muy buenas tardes. Un saludo, bueno, buenos días, buenas tardes en el momento en que nos estén escuchando. Mi nombre es Aglan Zafa, estuve la semana pasada, estuvimos hablando sobre la comunicación, un tema súper amplio y súper interesante. Y bueno, entre de las muchas cosas que hablábamos era cómo la comunicación implica, o los bloqueos en la comunicación implican también esas, digamos, esos no dichos, todas esas es lo invisible, lo que no se ve y lo que puede estar, digamos, ahí bloqueando esa fluidez en la comunicación. Alguno de los temas que hablábamos, entre muchos otros, era, bueno, la comunicación en los niños, en los adolescentes. Y bueno, pensando en eso también tenemos a Andrea hoy para que nos ilumine con su experiencia, con su saber. Ella, además de docente, ella ha estudiado, digamos, muchísimas terapias, ha estado herramientas, psicogenealogía, biodescodificación. Y bueno, voy a dejar que Andrea nos cuente más de su experiencia, nos hable de ella. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Adlan, por invitarme. Esto es muy nuevo para mí y para ser directa, o sea, yo comencé todo para sanarme a mí. Y a veces no me veo como esa terapista, pero algo que sí he hecho es todas las herramientas que he aprendido, las pongo en mi día a día, en mi trabajo y en todo lo que a mí me rodea. Y desde que lo comencé a hacer con mis estudiantes, mi vínculo y mi relación con los estudiantes cambió totalmente. Porque antes como que me iba con el problema del niño y pensaba qué tengo que hacer para ayudar al niño. Y desde ahora con esta visión y con mi percepción, yo sé que no es que vengo acá a ayudar al niño, sino como a darle herramientas nuevas a mis estudiantes. Y creo que eso es algo en lo que lo pongo todos los días.
O sea, no soy la salvadora de nadie, no soy la madre de esos niños, pero sí soy un lugar seguro para que los padres de familia se sientan que sus hijos están en un lugar donde se sienten cómodos y se sienten bienvenidos. Y creo que gracias a todo lo que he estudiado y a donde me encuentro el día de hoy, lo pongo en práctica todos los días. Y cambió todo mi mundo y mi forma de ver a los niños y cómo les brindo un apoyo en su día regular. Qué bonito, qué bonito. Maravilloso. Sí, gracias, Y Aglan. Gracias, es muy Andrea, por aceptar interesante. la invitación. No, gracias a ustedes. Me ponen en un lugar, en un asiento como que no me lo pensaba estar y ya, o sea, digamos Gracias. lo que se hace en el día a día. Qué maravilla. Pues para mí es un honor compartir esto porque, bueno, yo conozco a la doctora Ney, ha sido nuestra mentora, terapeuta y Total. ahora nuestra, mejor dicho, nos está dando este espacio, digamos, también para contar, ¿no? Y pues qué rico con Andrea porque también es como una hermana en este camino, así que muy chévere que hemos podido aprender de esta psicogenealogía, de la biodescodificación y poderla poner al servicio en nuestras profesiones, ¿no? Entonces, Sí. eso me parece súper, súper bonito y súper interesante. Entonces, solamente quería, retomando, digamos, esta parte de lo que habíamos hablado la semana anterior, que era la comunicación, y que la entendíamos como la transversalidad de la existencia. Entonces, llegábamos al punto de qué tan importante es la comunicación, tanto verbal, pero sobre todo la no verbal, ¿verdad? Y en ese orden de ideas hablábamos que también hay unos trastornos, ¿verdad? O unas condiciones, unos síntomas que en los niños y adolescentes hacen que la comunicación pues se pierda, se bloquee o simplemente pues no se dé, ¿no? Entonces, no sé, Doc, si usted Sí, quisiera ahondar tal vez allí. sí, lo que pasa es que en las reuniones que hacemos los jueves de campos virtuales han estado preguntando mucho por el tema de niños con TDAH, con el tema de niños que están en la situación de autismo y otras pequeñas, digamos, leves dificultades de aprendizaje. Y yo dije, bueno, pues Andrea tiene la experiencia, está trabajando con esos niños, les está ayudando y pues nosotras tenemos una información, por ejemplo, en que hay una emoción atrapada, o sea, lo invisible detrás del autismo y la comunicación está el secreto, lo que no se puede decir, los excluidos del clan. Y en el TDAH está la historia de la violencia transgeneracional y cómo puede afectar a los niños. Pero a mí me gustaría, pues, que ella misma nos dijera, en base a esa experiencia que ha notado en la actualidad. Que es, o sea, yo lo he visto, a veces tenemos información de los padres, porque cuando un niño viene en educación especial, tenemos que hacer el estudio, ¿ok? Es el estudio de ver qué es lo que está pasando en el niño que no está aprendiendo o está teniendo ese comportamiento. Entonces, cuando estamos reunidos todo el grupo, la psicóloga, si es que el niño necesita terapista de lenguaje, entonces hacemos un estudio global de qué está pasando. Y en muchos de esos casos, o sea, yo no puedo entrar y directamente hacer esas, señora, ¿tiene algún secreto? Pero ahora Pues que claro. yo he estudiado, ok, que yo he estudiado, que me doy cuenta, tiene. Trato en las reuniones de familiares cuando se sienten cómodos. Señora, ¿y cómo estuvo su embarazo? Entonces yo ya voy más directa porque yo sé que el niño no es el problema. El niño me está trayendo, es el espejo de un hogar. Pero también tenemos que entender que cada hogar en cada país es diferente. Y aquí en Estados Unidos el hogar cada vez no está existiendo. Entonces, si ponemos la pirámide de Maslow, la mayoría de padres de familia están en la primera base, que es sobrevivencia. Entonces, estos niños llegan y están en modo sobrevivencia. No comen bien, no tienen buena alimentación, no hay un buen desayuno. Aquí no hacen los exámenes de sangre como en nuestros países para ver si el niño tiene bacterias. Entonces, ¿qué es lo que está afectando en el comportamiento? Y aquí recomiendan mucho lo que es la medicina. Yo no la recomiendo porque yo sé que una medicina va a ser un amortiguante y no darle las herramientas a mis estudiantes.
Entonces, contestando su pregunta, es un estudio, ¿ya? Pero algo que hay que saber es en qué edad está el niño. Entonces, cuando estudiamos a Erickson, ahorita yo estoy trabajando con niños adolescentes. Entonces, yo trato de, cuando explico a los papás que hay ciertos comportamientos que hay que ver que son importantes, porque ese comportamiento me va a decir si ese niño va a terminar la escuela o no se va a graduar o se va a meter en peligros solamente por comportamientos. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que trato es de que los papás entiendan que cada niño tiene una etapa y como que suelten, yo sé que para todos los padres sus hijos van a ser pequeños, pero hay que también traer la realidad de que cada etapa de 3 a 6 años, en qué etapa está el niño, ¿ya? Entonces ahí se tiene que ver, aquí vamos a lo científico, iniciativa y de culpa, cuál es el propósito del niño. En la etapa de 6 a 12 años, es la industria versus la inferioridad. Entonces aquí estamos hablando también de raza. Aquí en Estados Unidos es muy descriptivo y preguntan cuando uno se va a inscribir de qué raza es la persona. Y mucho eso en nuestras culturas no se ve. Entonces, cuando uno maneja de diferentes lugares, de diferentes crecimientos, de diferentes razas, todo eso viene en mí cuando lo pongo en mi clase. Entonces, hace que yo esté muy abierta qué tipo de herramientas puede funcionar con un niño y qué tipo de herramientas puede funcionar con el otro niño. Entonces, algo que me ha traído a mí mucho apoyo es mi conexión con el padre de familia, compartir un número y tener un texto y hacerle sentir al niño que hay un lazo entre el padre y entre yo que soy la maestra. Y eso ha hecho que los comportamientos de mis estudiantes mejoren muchísimo. Exacto. Abordando, digamos, el tema, tú hablas de comportamientos, ¿verdad? Entonces creo que sería interesante contarle a las personas que nos están escuchando cuáles son esos comportamientos que tú has experimentado en el día a día, te dan a entender que, digamos, el niño puede presentar, pues, digamos, estos problemas tanto de comunicación o a futuro, probablemente de comportamiento, ¿no? Ya, o sea, algo que sí se ve es que al comienzo cuando sus hijos son bebés, o sea, siempre han dicho, siempre una niña madura muchísimo más rápido que un niño. La diferencia es casi de 2 años. Entonces, siempre los niños se demoran un poco más al hablar. Y yo sé que para todo padre de familia el hijo es perfecto y es el niño más inteligente del mundo y el más creativo del mundo. Pero sí hay comportamientos y cómo va avanzando en el crecimiento del niño, que es importante que vayan a un doctor, que lo vea el pediátrico, o sea, y tener todas esas bases para ver, mi hijo tiene problemas con la ropa, no quiere, hay materiales, no me come bien, o sea, estar siempre viendo la simbología de cómo ese niño está creciendo y decir, bueno, ¿qué es parte de lo normal y qué es parte de que mi hijo no está teniendo un crecimiento que es no solamente con ese grupo de estudiantes, de niños, o sea, las edades, pero también ver qué está pasando? Porque hay algo que los papás, yo siempre les digo, entre más rápidos vean que necesita ayuda con la terapeuta del lenguaje, con el de OT, con el de que para el niño coge la bola, cuando van a jugar, tiene muchos problemas en concentración con la pelota, juega, tiene buen pase o no coge la pelota, el niño se cae a cada rato. Entonces, todas las cosas físicas nos está diciendo, entre más rápido el niño tenga esa ayuda, entre más pequeño, a los 6, 7 años, tiene más posibilidades de que pueda estar al nivel en todo sentido, ¿ya? Pero ya nosotros en psicogenealogía ya entendemos que si el niño vivió algo cuando vienen a la escuela, cuando tienen que 5 años, 6 años, hasta sus 10 años, ¿qué vivió en el embarazo? Entonces, depende de la comunicación con la mamá y yo le puedo decir, señora, vivió algo en ese embarazo sin asustar, porque aquí es el lenguaje que nos entendemos, no lo entiende.
Ok. Me parece interesante cuando habla del embarazo, ¿no? Porque ahí estamos, digamos, en lo Ujú, que psicogenealogía llamamos el sí, proyecto sentido o también los sí. ciclos memorizados biológicos, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, doctora, si usted nos quiere explicar para pues, la audiencia, ¿no? ¿Qué son qué es ese proyecto sentido? O si Andrea nos quiere Ujú. dar luces o qué es En esos este ciclos. momento estoy recordando un caso muy puntual Ujú. en el cual una señora en Madrid pregunta por qué su hijo tiene dificultades para comunicarse y ya tiene 4 años de edad y ya le está diciendo el profesor, mire, el niño para promoverlo tiene que, ella muy preocupada lo consulta y resulta que en la terapia lo que encontramos es que el niño está, o sea, el representante del niño está en el medio entre la madre y la suegra o la abuela del niño, entre las dos, en la mitad. Yo la pregunta que le hago es qué pasa con la abuela del niño. Entonces la historia de ella es que cuando ella llega a España a vivir con su esposo en la casa de la suegra y queda embarazada y no hay una buena relación, porque ella es la que llega a esa casa, la casa de la suegra, no hay una buena comunicación y ella por evitar, se abstiene, digamos, se retrae, se comunica muy poco con la señora y entonces el niño está siguiendo una orden Ujú. de la madre durante el embarazo, es mejor no hablar con mi suegra para evitar el conflicto. Entonces el niño tiene dificultades para comunicarse. ¿Qué significa esto? Que durante el embarazo ella genera el programa, el niño lo hereda junto con las emociones y durante el crecimiento se dedica a cumplir con el programa que estás inconsciente, ¿sí? Muchas de las situaciones que las mamitas viven durante el embarazo se crean, el niño las adquiere, las hereda en su ADN y en cada una de sus células. Luego los niños nacen y viven unos conflictos y no entienden por qué. Van creciendo y no entienden por qué. Y resulta que nacieron cuando la mamá quedó embarazada de ellos. La solución para la señora, esto es lo que aquí es donde atendemos al proyecto Sentido. Entonces, proyecto Sentido de Marc Prechet dice que todo aquello que papito y mamita sembraron antes de quedar embarazados, durante el embarazo y cuando el niño nace, genera un proyecto de vida que todos venimos a cumplir y lo hacemos por amor. Entonces, la solución para la señora fue sacar al niño del conflicto y liberarlo y resolver la comunicación entre ella y la suegra. Y el niño empezó a mejorar. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué ha notado Andrea en la comunicación de esos niños, de algunos, no de todos, ¿no? Pero sí de algunos de esos niños, y si tiene que ver con lo que plantea la biodescodificación en cuanto a el secreto que hay cuando hay un diagnóstico de autismo y los excluidos del clan, que son los niños que no nacieron, ¿sí? Niños no nacidos o ancestros excluidos que no se pudieron volver a comunicar con la familia, como esto influye en el autismo. Entonces vamos a ver ya qué casos tiene. ¿Qué dices tú? Verá, tengo, ¿quién? Atlán. No, No, sí, ¿Me te eh, escuchas? escuchamos. ahí me Bueno, escuchan. ¿Se me sí. escuchan? Muy Ya, bien. verán, yo tengo niños autistas, pero solamente les voy a poner esta historia para que se den cuenta que sí hay un secreto, que sí está pasando algo, porque el niño es autista, pero la mamá es casada con otra mujer. Y la mamá cuando escribe en el email, una niña se burló porque mi hijo no tiene papá, ¿ya? Y no tiene papá. Entonces, a muchos de mis estudiantes, ellos dicen, no tengo papá, odio a mi papá. Entonces, porque es un lugar donde ellos ya se sienten cómodos y pueden decir esas emociones. Entonces, yo entiendo porque ellos tienen educación especial, tienen el documento, porque hay algo. Entonces, cuando yo me comunico con todos mis estudiantes, siempre les digo, yo te veo, yo te escucho, estás aquí. Entonces es como
que es inconsciente, que ellos a veces no se sienten vistos o no se sienten escuchados, es como llamar el inconsciente y decir, yo te veo, yo te escucho, este es tu lugar. Entonces, el comportamiento, hago la conexión con ellos utilizando todas las herramientas que yo manejo y ellos se sienten en este espacio que es su espacio. Y aquí tienen un lugar donde yo utilizo para comunicarme con todos ellos el dibujo. Tienen una esquina y utilizo, cuando hablen con los niños, no hablen como que fuera otro adulto que les van a entender. Hay muchos padres que dicen, hijo, ahorra, tienes ese dinero, ahorra y ponlo en la cuenta. O sea, como que le están hablando a esa versión de ellos que se olvidan que fueron niños y que hay una nube y que no entendemos ese lenguaje. Entonces, cuando uno se da cuenta que los niños entienden con historias. Entonces, para mis niños autistas, yo utilizaba cuando estaba trabajando con los niños más pequeños, los puppets, los muñequitos. Entonces, yo hacía con mis muñecos y el comportamiento que tenía el niño con los títeres y lloraba todas las mañanas porque la mamá se iba, utilizaba el títere iba a hacer la representación de ese niño y le decía, ay, este niño que llora y lo hago llorar, llora y llora el niño, ¿no? El puppet. Y hace todo lo que el niño hace, pero yo nunca dije, fulanito de tal hace eso, nunca hacerles caer mal, sino decir, este muñeco, este Spider-Man, este Superman, con las cosas que a ellos les gustan y se sienten conectados, hago la historia, cuento la historia en mi clase. Ese niño se queda así viendo y le llega la información sin yo tener que quebrarme, sin yo tener que hacer 3 veces más, porque el niño y su inconsciente entendieron a través de la comunicación del dibujo. Muy bonito. Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo esa herramienta y yo sé que ese niño, entonces cuando digo, ¿cómo? Entonces ustedes les dicen a los niños, hijo, es que tú no me escuchas. Ustedes nadie puede dar lo que no aprendió. Entonces, ustedes inconscientemente siguen haciendo lo que papá no hicieron por ustedes y esos niños ustedes pueden entender que estos niños podrán tener todo, pero son los niños más solitarios en toda una generación. Entonces, cuando vienen acá y encuentran a esta maestra que les dice, aquí puedes decir, odio a Miss Domínguez porque me hace hacer la tarea, la odio. Me quedas viendo así, ¿no? Entonces, si estaban enojados, si estaban gritando, si estaban llorando, hoy dijo odio. Aquí pueden decir malas palabras. Entonces, como yo sé que el cerebro no entiende lo que es verdadero y mentira, ayer justo les dije a mis niños, dibujen al cerebro, ¿ya? Les pongo ejemplo, dibujen al cerebro. Entonces dicen, ¿cómo dibujo el cerebro? Y le van a dibujar al cerebro, dentro del cerebro van a poner el problema. Esta fulanita me cae mal, ¿ya? Y le van a decir a la señora que está aquí dentro del cerebro que hasta el día de hoy vive gratis ahí en el cerebro. Entonces, y decían, Miss Domínguez está alborotada. Pero se dan cuenta, yo en su inconsciente ya les llegué a ese problema del comportamiento y les permití que digan la emoción, ya no dejé que la escondan y a los 5 minutos, a veces muchos de ellos toman como una pequeña siesta y pueden dormir en mi clase. ¿Saben para qué un niño duerme en una clase? Lo seguro que debe sentirse, que no hay peligro, porque muchos de ellos capaz no, ¿saben cuántos niños no duermen toda una noche? Y vienen a mi clase, y se quedan dormidos y pueden regresar a la clase y son los niños mejores comportados, pero porque tengo las herramientas. Yo tengo una pregunta, Raiz, porque tú hablabas, sabes, también de los padres, ¿no? Porque son fundamentales, digamos, en este proceso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Digamos que estamos también en la época del diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico hoy en día nos define. Entonces, ya no soy Ahlam Safa Tata, sino tengo autismo, ya, o sea, nos etiquetaron y creo que etiquetan también a los niños por alguna condición. Sí. Teniendo en cuenta, digamos, que en lugar de etiquetar,
¿Cómo les ayudas a ver a esos padres que tal vez ese autismo, ese TDAH o cualquier condición que ellos puedan tener o que hayas visto, digamos, con trastornos tal vez en la comunicación o de otro tipo, no es tal vez un error de la naturaleza, porque a veces dicen los padres, "Ay, es que me está castigando el Señor", bueno, no sé, pero decirles tal vez una respuesta o es una respuesta biológica, una memoria, puede ser como decía la doc, de exclusión o de peligro en el árbol. ¿Cómo se aborda eso, como tú dices, con personas que de pronto están en su día a día eh, sobreviviendo, ¿no? Ya verán, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije que yo he puesto todo a mi vida? Entonces, para mí, a mí los niños de mi lista no son solo ellos, porque aquí estamos hablando en la adolescencia. Ustedes tienen que entender que entre los 10 y los 14 años, el adolescente le importa lo que el compañero piense. Mm, Entonces, si yo voy y si ya los niños dicen, me llaman porque esta clase es para los niños que no saben leer, ya se creen que tienen una etiqueta. Entonces, como yo vengo de otra generación y entiendo lo que está pasando, yo voy a la clase general y yo al comienzo del año participo con todos los niños y hago que los niños sepan quién es este personaje. Entonces, estoy yo manejando el territorio. Entonces, cuando ven que esta maestra es una persona que se presenta bien, que es juvenil, que entiende su lenguaje, que puede hablar con ellos, es como lanzar para ir de pesca. Entonces, como que un dicen, anzuelo. ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Entonces, hago como que mi clase es para los niños que están bienvenidos, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo con ellos en la clase general, entonces trabajo con todos. Pero Sin siempre hacer distinción. sin distinguir de nadie. Es Miss Domínguez. ¿Quién es ella? Pero yo, porque yo ya tengo una educación y me he preparado, entonces yo ya no voy como diciendo, esta es mi lista de estudiantes y estos son los únicos míos, porque estoy preparada ya de otra manera. Entonces, ¿qué traigo a la mesa? Es que el niño no se va a sentir, está trabajando con todos. Ella no solamente trabaja conmigo que no sé leer. Entonces, yo en lo que les he dicho a los padres es que yo no tengo el título de fuerte de mi puerta de educación especial. Yo soy Miss Domínguez para ellos. Entonces, todos los niños quieren venir con Miss Domínguez y dicen, ¿por qué yo no puedo ir a su cuarto? Porque yo ya utilicé la psicología, porque el momento que yo me enfoco, y es algo que he trabajado mucho con los papás, es que muchos de nosotros nos enfocamos en lo que el niño no puede. Y en algo que Miss Domínguez se ha enfocado es todas las cualidades, no cualidades, todos los atributos que cada niño tiene, que es bueno, las agrando. Así cuando en la terapia agranda el dolor, yo agrando en todo lo que el niño puede. Si el niño es bueno dibujando, si el niño es bueno en matemáticas, pero no puede leer, pero puede escribir. Entonces me enfoco en lo que el niño puede y cuando ya sé las características, porque muchos de los niños capaz no pueden leer, pero son sobrevivientes de la calle y saben cómo sobrevivir mejor que nosotras. Entonces, son cualidades que el niño tiene, son valores que el niño me está trayendo a la mesa. Solamente en cómo un niño de otra raza, americanos, negros americanos, o sea, ellos a partir de los 6 años, ellos saben de la raza que son. Entonces, ellos ven la diferencia. Son niños que ven la diferencia de los colores de un niño blanco, de un niño hispano y todo lo que se está viviendo. Entonces, la educación, siempre hicieron quiénes son la mayoría que están en educación especial. Son gente de nosotras, son gente de raza negra y ahora cada vez están habiendo más autistas. Entonces, si ven, hay una diferencia porque cada niño aprende a su ritmo. Y en la educación hacemos como que todos tienen que aprender todo a ciertas edades, pero cuando el niño no está con las necesidades básicas, su cerebro, su cuerpo, va a estar abierto al aprendizaje porque lo que el niño está haciendo es sobrevivir. Ok. Contesté Súper lindo, me parece. contesté la pregunta. Sí. Entonces, si el niño Sí. no está listo para aprender matemáticas y a multiplicar, tengo que basarme yo.
en crear un espacio donde el niño se sienta visto, donde puede jugar. O sea, algo tienen que entender muy importante. El niño Entonces, tiene que es como, sentirse acompañado, el niño tiene que tener un espacio donde pueda jugar, donde pueda moverse en libertad, no sentarse como todos en una clase por más de 2 horas y tú te sientas. No, quieren en el piso, yo les pongo alfombras, les pongo cosas, se sientan en el piso. Seguridad, y ahí es cuando viene mi disciplina. Ustedes saben que yo tengo una voz alta y yo asusto con la mirada. Cuando Miss Domínguez dice, hasta aquí llegó, buenos días, yes sir, no ma'am, ok, good morning, utilizan manners, o sea, utilizan sus, que saluden, yo, porque el niño tiene esa apertura, tiene ese espacio. Ya el aprendizaje viene después. Doug, así pensando en lo que estás contando, entonces, claro, en tu día a día me imagino que te debes encontrar con cualquier, pues digamos, tipo de niños. Entonces, claro, hay una cosa que hablamos en comunicación y es que a veces la comunicación es implosiva, o sea, que el niño se queda dentro, la persona se queda dentro y no saca nada, y a veces es el explosivo. Entonces, a veces dicen que la comunicación implosiva es más, por ejemplo, con los niños autistas. También está, digamos, estos niños tal vez que tienen un tema de TDAH, que es más explosiva, que todo el tiempo hablan y no se callan, que a veces creo que hace poco creo que usted tuvo un caso, doctora, donde hablaba que el niño no paraba, creo que era una mamá que preguntaba por el caso de un nene que en la escuela pues no, o sea, lo tenían visto pues porque no Solo se que, paraba de hablar. Sí. solo quejas, solo Solo queja. quejas. Entonces creo que, Sí. ¿se acuerda de ese caso? Les voy a contar, pero entonces les voy a contar ese caso, pero también quiero recoger para Sí. todas estas mamitas y papitos que están al otro lado, escuchando de cómo nos podemos ir llevando las perlas de sabiduría de Miss Domínguez, de estos niños. Y resulta que recordé unas palabras de Alejandro Jodorowsky que decía, si tu hijo le va mal en matemáticas y en otra materia, pero le va súper bien en dibujo, y tú dices, hay que ponerle un profesor de matemáticas. No, pone un profesor de dibujo, que eso es lo que a él le gusta, y ahí va a desarrollar sus dones y habilidades. Entonces me encanta recoger esto que ella nos dice como maestra con sus niños, es miremos sus dones, fortalezas y habilidades y expandamos Es esas que de dones, ahí fortalezas y el habilidades. self-esteem, sí, ahí viene, ¿por qué? Porque cuando un niño se siente que está seguro con él mismo, cuando crezca, nadie lo va a detener. Entonces ahorita lo que tenemos son niños heridos, niños rotos, niños solos. Entonces, que creen que y no se olviden que en la biodecodificación se aprende el hemisferio. Entonces, si un niño habla, ¿qué parte del hemisferio? Si es el lado materno, o sea, el interno, o el externo, o sea, ¿qué pasó en el externo? ¿Qué le pasó a la mamá cuando estuvo embarazada? ¿Y cuál es el miedo para él ir al interno? Entonces, pero eso lo tengo yo porque no paro de estudiar y porque sé que lo que hemos estudiado cambia la vida de nosotros, ha cambiado. Es un vivo ejemplo hasta en la forma de vivir. Entonces, doctora, o sea, cuando uno sabe y el padre está ahí, entonces lo que yo me he encargado es conectar con los papás, tratar de no juzgar, de cortar ese cordón de que no llevármelo yo a la casa, pero también cambié mi vida y los niños son como esos animalitos que saben quién los quieren y dónde se sienten protegidos cuando estamos viendo todos El estos amor. casos de niños maltratados. O sea, y no seré mamá afuera, pero dentro de aquí yo sé que todo padre de familia, sabiendo que sus hijos están conmigo, es un momento de tranquilidad para esos niños. Ya, entonces, retomo también en lo que tú acabas de decir, el amor, la expresión del amor y el lenguaje, como bien lo decía Blanca, que puede ser verbal, que puede ser gestual. El lenguaje que retoma aquí Miss Domínguez y que las mamitas y los papitos pueden retomar en Casques. El dibujo, por favor, es una excelente manera de comunicarse con los niños cuando
faltan las palabras, pues el dibujo y los títeres también me encantó. Así que nos podemos ir llevando esas perlas. Y Yo quería también retomar algo que me pareció súper importante y es ese espacio que tú les das a los niños para expresar lo que sienten, cualquier tipo de emoción. Y creo que eso es bien importante porque digamos que venimos de generaciones donde las emociones incómodas pues están mal vistas. O sea, enojarse está mal, llorar está mal, sentir miedo, es como que son esas emociones que no están tan chéveres, ¿no? Entonces, ujú, me parece súper importante poderle dar ese espacio a esos niños, como tú lo haces, para que puedan expresarse. em, y yo quería preguntarte ahí, si bien la expresión es bien importante de esas emociones, también cómo enseñarles a regularlas, porque también si nos vamos a los extremos, pues si el niño se pone muy agresivo, pues puede tal vez herir a alguien, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo manejas eso? Ahorita, supónganse en mi clase cuando vienen, tengo niños autistas con problemas, o sea, tengo una una ujú, diversidad. En 30 ujú, minutos todo se me puede alborotar, porque todo ujú, niño viene, cada día es un mundo diferente. Pero ellos saben que tengo un niño que se me alborota mucho, entonces cuando viene de clases, lo que yo hago es poner la alarma y le doy 10 minutos y él no puede hablar. Se va a una esquina y se va a tranquilizar, va a utilizar la respiración, si quiere se pone a jugar, pero no tiene acceso a la computadora. Y yo sé que esos 10 minutos va a ser la diferencia porque él va a poder otra vez venir concentrado y va a poder hacer su trabajo. ¿Ya? A ujú, veces me los llevo y me voy a caminar con ellos. A veces ellos me ujú, escuchan que estoy no alterada, pero molesta, porque ellos tienen un espacio donde tienen esa confianza. Si ellos me dicen, mis domingos voy a hacer esto, y si no lo hacen, ellos pierden eso. Entonces, cuando se ujú, tratan mal, yo siempre digo, con cariño, trátense con cariño. El otro día, con todo lo que estaba pasando aquí con el racismo, me tocó ponerlo y ujú, poner un ejemplo que si nos hacemos incluso los locos, que no nos va a afectar a nosotros, es dejar de tener empatía y hacerlo ver como que todo es normal. Y hay que entender ujú, que todos sentimos y que estamos aprendiendo y se tratan mal, o sea, son muy fuertes a veces al tratarse. Entonces yo les digo a los grandes, les digo, ustedes son los grandes y de ustedes aprenden. Entonces, con empatía. Entonces utilizo palabras. ujú, Hay días que puedo estar mucho mejor concentrada y tener la energía para enfrentar el problema en ese momento. Hay otros días como que la situación no está y no es que la ujú, deje pasar, pero es como que también escojo las batallas que puedo pelear donde sé que cada niño a su forma, ujú, veo el comportamiento, veo que están mejor, que en la clase funcionan mejor. Entonces, como que digo, ¿qué pasa? Tengo niños que ujú, dicen malas palabras, entonces algo que yo he aprendido es decirles, no les digo al niño, deja de decir esa mala palabra. Lo que les ujú, digo es, ok, compañero, vamos a mejorar nuestro vocabulario y cada vez que quieras decir mother, vas a decir ujú, mother flower, ¿ok? Entonces se dan cuenta, entonces no lo ujú, prohibí, porque entre más se ujú, le prohíba a un niño, en su cerebro más lo quiere claro, hacer. Entonces, como claro. decir el niño, no tengo chupete, no tengo plata, no tienes plata, ¿dónde lo vas a hacer? Entonces, yo les digo, Mm, ok, ¿qué plan podemos ujú, hacer para llegar a ese punto? Entonces, sí. ¿qué otro vocabulario podemos hacer? Entonces dicen, hijo del martes. Entonces les digo, Mm, mejoren el vocabulario y cuando quieran gritar lo pueden decir, pero utilizando ese vocabulario. Y cuando les ya. sale la mala palabra, los cojo conmigo y les digo, ok, algo, todo niño echa la culpa a otras personas. Ese es el Mm, trabajo de un niño. Y en sí, psicogenealogía claro. sabemos que Sí. muchos padres están en punto de niño porque la culpa Ujú, es de afuera y no toman responsabilidad. Entonces ujú, hay niños, adolescentes que perdieron a la mamá o que perdieron el papá y que son adoptados. Entonces yo puedo ujú, hablar de esa adopción y decir, tú eres un milagro porque tu mamá murió, pero tú naciste. Se dan cuenta que yo ujú, ya utilizo un vocabulario de ajá, psicogenealogía para que el niño claro. entienda que él es un Mm, milagro y que ahora tiene sus papás y yo le hago hacer ujú, dibujos, pero en el ujú, inconsciente, pero los papás no saben.
pero yo porque entiendo el comportamiento de ese niño comienza a cambiar. Claro. Entonces A lo que dijo ahora el amor le añadimos en positivo. exactamente. Entonces al hijo no le digan, no puedes salir con ese chico porque no te trae nada bueno. El niño lo va a hacer. Entonces, claro, hagan que entren ese chico que no les gusta a ustedes. Hay otra cosa que también yo lo veo mucho, es a niños con autismo y cuando crecen, o niños que son parapléjicos y solo fueron cuidados por los papás, y ya los hijos crecen, son adolescentes, las hormonas cambian, y quieren tener una relación. Y hay muchos niños que no tienen la menor idea cómo sobrevivir y cómo ir a hacer algo entre ellos propios, porque los papás los cerraron en una cápsula de que no les dieron esas ayudas cuando eran pequeños para que puedan usar esos recursos y vivir una mejor vida y que puedan tener una relación. Hay niños autistas, niños con síndrome de Down, que crecen y que sienten. Y que hay padres de familia que creen que ellos no sienten y que ellos tienen que estar cuidados solamente por el papá. ¿Y qué pasa cuando el papá envejece? ¿Y qué pasa con esos niños? Entonces son preguntas que todo padre tiene que hacer con sus hijos, es decir, hasta dónde yo puedo cuidar de mi hijo y dónde toca la responsabilidad de que mi hijo aprenda. Entonces son tantas preguntas. Aquí yo me puedo quedar horas con ustedes. Pero es entender que hay un síndrome de Down, que los niños crecen, que el papá muere y dónde va a estar ese niño cuando crezca y quiera tener una relación de pareja. Muchos de ustedes no se piensan en eso porque están con niños normales. Pero ¿qué pasa con esos niños que no tienen los papás el apoyo? Entonces ahí viene y es saber que hay muchos padres que esconden la realidad, que no los sacan a esos niños a la luz. Sí, Entonces, es traer esa verdad con uno mismo y entender que no estamos solos, entender que esos niños necesitan ser vistos porque también quieren hacer una vida. Entonces, hay mucha información ahí. Entonces, también quiero retomar a lo que ya habíamos dicho para las mamitas y los papitos que están viendo esta información, que además se traigan, además del amor y el positivo, la aceptación del niño así como él es. Y quiero añadir la palabra culpa, sin sentirnos culpables. Somos inocentes, porque hay que entender que este tipo de situaciones cuando llegan a la familia no nace con el niño, no nace con los padres, nace atrás en el transgeneracional, en los bisabuelos y en los tatarabuelos. ¿Quién tiene la culpa? Nadie tiene la culpa. Son pendientes que no se resolvieron y están allí para ser resueltos. Y la profesora Miss Domínguez nos está diciendo, mire, es estas perlas para sus casas con los niños. Y ahora quiero traer el caso que les había prometido de un TDAH que no eran sino quejas, y ya en la casa la mamá ya no sabía qué hacer con el niño. Entonces, lo que ella encontró en la terapia fue que había que darle el lugar a 5 bebés que no habían nacido antes que su hijo. Y resulta que lo que el niño le está mostrando es el duelo que no se ha hecho de 5 niños, y ustedes saben que el duelo se puede expresar o con tristeza o con enojo, ¿sí? O desbordándonos, era lo que el niño estaba haciendo. Ella le da el lugar a todos los niños, se lo hace saber a su hijo y el niño empieza a cambiar hasta que ya 0 quejas del colegio, el niño se estabiliza. Ese es uno de los casos, porque había otro que era el programante fue la violencia que vivió la madre en su niñez con los abuelos del niño y luego vivió violencia estando embarazada con el papá del niño y se tuvo que separar por eso. Entonces el niño estaba mostrando un comportamiento parecido y estaban viviendo en la casa con los abuelos, ¿vale? Entonces se estaba afianzando el conflicto. Y
Es bien interesante ver ahí las repeticiones, ¿no? Cómo Ujú. esas lealtades invisibles también están, digamos, rodeadas de ese amor ciego que lo quiero hacer como tú o por ti, ¿no? Es porque de eso también se basa ese amor infantil que como adultos no sabemos que también lo estamos haciendo, ¿no? Y que son Ujú. esas cargas, digamos, invisibles que pues hay herramientas para sanarlas, ¿no? Como pues, la Ujú. psicogenealogía, como la biodescodificación en el caso de las enfermedades. Pues yo quería hacer una pregunta y quería preguntarles a ustedes porque, por ejemplo, el trastorno, particularmente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, digamos que es un trastorno que es particularmente nuevo, me parece a mí, que hay muchos Ujú. adultos que en algún momento de nuestra vida tuvimos eso tal vez y que nunca supimos y que nunca lo manejamos. No sé si me equivoco, ustedes me corrigen. Em, De acuerdo. Porque a veces veo, por ejemplo, me ha tocado ver a veces cuando la gente se comunica, hay gente muy ansiosa. Y entonces recuerden que cuando uno se comunica, pues hay unas técnicas, pero también hay esa energía que uno sobrepasa. Entonces a veces hay un tipo, digamos, de personas que comunican, pero desde el demasiado movimiento, ¿no? Entonces se Ujú. mueven, pasan, tal. Entonces como Ujú. que te quedas como ansioso y eso evita que te llegue el mensaje, porque a veces pasa Ujú. que uno se queda perdido con ese lenguaje no verbal que está diciendo más cosas de Ujú. lo que la gente habla. Ujú. Entonces, yo quería preguntarles, bueno, yo sé que Andrea pues está con, digamos, los adolescentes. Me imagino que, hay padres que tal vez tienen ese síndrome, que nunca lo supieron y que el niño lo está mostrando. No lo sé, doctora, si usted también ha tenido como casos donde no es solamente el niño, sino también los adultos, digamos, Lo que tienen es el trastorno particularmente. Sí, bueno, en ese caso particular, lo que estoy recordando es la violencia que está viviendo el niño con TDAH en la actualidad, en la casa, donde creció la mamá. Él está haciendo lo que ve que viven los ancestros. Pero cuando puntualmente la pregunta que tú me estás haciendo, que si yo lo he visto en un adulto, no. ok. Así como tú lo explicas, no. Yo no sé si a Andrea le ha tocado verlo. Bueno, yo tengo eso, o sea, y en mi época, muchos en nuestras épocas nunca nos pusieron esos, o sea, ni se imaginaba antes en la escuela que digan, ah, mi hijo tiene este problema o que se mueve mucho o alguna cosa. Creo que yo fui descubriendo poco a poco cuando comencé a hacer terapia con la doctora Nancy y buscar mi lugar, cuando encontraron un yaciente, porque yo no paraba de hacer ni de moverme y siempre estaba como en una búsqueda de algo, organizando todo lo que veía. O sea, yo llegaba a una casa y me ponía a cambiar toda la casa y hasta que encontré que había un yaciente y mi comportamiento fue cambiando también. Mm, Pero también entiendo que venimos de un árbol de violencia, entonces las cosas que mi mamá vivió cuando se enteró que estaba embarazada de mí, entonces cuando el niño siente miedo que ni adentro ni afuera está seguro, crea como otro cerebro en la biodecodificación, si no me equivoco, si me Ujú. acuerdo de las clases, y es como que Ujú. creamos otro lugar, como que nos abrimos para sentirnos como tranquilos y Seguros. para mí Sí. seguros. Entonces, porque ni adentro ni afuera. Ujú. Entonces, creo que cuando yo lo pude ver de esa forma, me pude entender yo también, porque yo no soy multitasking. Yo no es que puedo hacer tres cosas a la misma vez. O sea, yo puedo tener tres cosas abiertas, pero me enfoco 20 minutos, me paro, me Ujú. camino, hago lo otro y vuelvo y me siento y me pongo a hacer otra cosa. Pero mi cerebro no puede Ujú. hacer tres cosas a la vez, como muchas personas dicen. Yo soy multitasking, yo no. Ujú. O sea, yo Ujú. ahorita tengo que estar bien sentada, enfocada para entender el paso y no perderme, porque si me pongo a Ujú. hacer otras cosas, olvídese, o sea, no puedo. Ujú. Ujú. Muy interesante. Bueno, ahí está contestada tu mira, pregunta, ok. Alan, y muy bien explicada. Sí le expliqué más o menos, espero que me acuerde porque si no el profesor Juan Carlos Roballo me Él va va a a estar decir, muy señorita, orgulloso. no aprendió nada. Sí, sí.
Entonces ya pensando de nuevo en las mamitas y en los papitos que están al otro lado, si tienen preguntas, ustedes nos pueden hacer las preguntas que las tendremos en cuenta para una próxima grabación de otro podcast. Ha salido muchísima información el día de hoy. Yo pienso que ahí se están haciendo muchísimas preguntas, pero quiero retomar el tema, es nadie tiene la culpa. Papitos y mamitas son inocentes, el niño es inocente, está expresando un conflicto que viene de un transgeneracional que no se resolvió y lo está expresando para ser resuelto. Y si escuchamos a Miss Domínguez, nos hemos dado cuenta que ella lo está manejando de una manera muy amorosa en el aula de clases, y lo mismo pueden hacer papitos y mamitas en su casa o personas encargadas de cuidar a los niños que están en situación de alguna de estos diagnósticos que no se tienen por qué quedar así y se pueden ir mejorando poco a poco, porque también se puede desprogramar el diagnóstico médico. Y doctora, también aquí yo sí creo que es importante, mencionar la alimentación también, o sea, el azúcar, o sea, la conexión de, antes pensábamos que solo teníamos un corazón y la conexión con el estómago. Entonces, cuando el cerebro, el corazón y el estómago está conectado, como también la alimentación en estos niños, la leche materna o las madres que no pueden tener leche, o sea, y los niños que también pasan con azúcar aquí en Estados Unidos, un galón de leche vale una fortuna que un galón de Coca-Cola, y los niños están con la Coca-Cola o con la soda. Entonces, eso también afecta. Claro. Y es entender que yo sé que muchos padres están en sobrevivencia, pero es darnos cuenta qué es lo que está pasando con estas generaciones. Y también yo creo que tenemos que darnos un aplauso a Latinoamérica, que en esa desvalorización que crecimos, que era mejor afuera, y que todo lo que estamos haciendo muchas generaciones de ahora, que es con estas terapias, cómo estamos mejorando y cómo nos estamos valorizando, que muchos padres están viniendo a consultar con usted porque los cambios de verdad existen. Y yo creo que todavía eso está faltando en Estados Unidos, porque el núcleo familiar está cambiando, y en Estados Unidos, o sea, la educación siempre ha sido mucho más importante. Yo creo que aquí todavía, como la tuvieron, porque en Estados Unidos creo que lo que ofrecían las escuelas públicas antes era lo que hacía Estados Unidos, y ahora todo eso lo están quitando, y muchos padres de familia no se dan cuenta de lo que aquí están perdiendo porque no participan con sus hijos. Entonces es volver a entender que los papás son los papás y que los niños necesitan, no un amigo, que no tiene que ser la mamá la amiga de su hija. O sea, es súper importante la disciplina y los valores no enseñamos las maestras. O sea, un niño ya viene con un vocabulario más de 5,000 palabras para kindergarten, y ahorita estamos teniendo niños que no pueden ni decir 100 palabras del vocabulario. Entonces, es darnos cuenta de que queremos que la sociedad sea. Yo siempre crecí sabiendo que había el apoyo entre el vecino, que el niño podía jugar afuera, que se podía mover, que podía tener eso. Entonces, es recordar cómo es el ser humano y la movilidad que un niño necesita, de estar sentado mucho tiempo y de estarse moviendo. O sea, puedes jugar. Soy madre y no me estoy metiendo en el papel de padre, pero es haciendo entender que somos las maestras, pero todos los aprendizajes de valores, de saludar, de decir un buen día, de decir buenas noches, ¿cómo están? Eso se aprende en casa. Entonces, no somos las niñeras de los niños. Entonces, es entender que la maestra está aquí para dirigir, pero que todos los niños vienen de esa casa. Sabes que, Andrea, cuando hablas de eso, como que se me viene a la mente el tema de la jerarquía, ¿no? Que es lo vital y lo importante cuando hablamos de psicogenealogía y cuando hablamos, digamos, de todos estos procesos del respeto por la jerarquía, y lo importante de entender que la escuela no reemplaza a los padres.
Recuerdo en una de las clases del profe Juan Carlos, cuando nos hablaba precisamente de ese orden sistémico, ¿no? Cómo, cómo si los profesores salen de su lugar y empiezan a ser el papá o la mamá, hay un desorden, ¿no? En el sistema. Entonces me parecería importante a ver si podemos retomar eso, porque creo que es importante hablar de la jerarquía y hablar también cómo la escuela no reemplaza a la familia. Si bien es súper importante, cómo la maestra desde su lugar maravilloso, desde su lugar, está haciendo un trabajo súper importante y que no va a ser más importante si reemplaza ese papá o esa mamá. No sé si ustedes quieren de pronto comentar eso que me parece importante, ¿no? Me parece muy importante y como para otro tema, como para otro podcast, ¿sí? Porque hay que profundizar en ese tema de las jerarquías y tenerlo en cuenta para una nueva reunión, el tema de las jerarquías y la importancia de el vínculo y la relación entre las mamás, los hijos, los papás, bueno, la familia y sus hijos. Y retomar de hoy unas perlas de sabiduría de Miss Domínguez, de la comunicación aquí, la doctora Agla, cuando nos hablaban mucho del tema de la comunicación, el énfasis en la comunicación. Entonces, retomar de sanando lo invisible en el tema del autismo y la comunicación, y en el tema del TDAH es que el niño necesita sentirse seguro en casa, que los padres puedan ofrecer al niño un ambiente seguro y puedan resolver la historia de violencia intrafamiliar que ha habido entre sus ancestros. Retomemos entonces algunas perlas de sabiduría, entonces yo tomo. Que los niños puedan jugar, que tengan permiso de jugar, moverse, que el dibujo es una forma de comunicarse, que también se puede hacer con títeres, ¿sí? Que tengan permiso de expresar esas emociones que no se pueden expresar fácilmente a través del dibujo, ¿sí? Por ejemplo, inventarse palabras nuevas, un segundo ejemplo, pero que el niño se sienta con el permiso de decir lo que siente. Me gustó mucho el ejemplo que ella puso, dibujen el cerebro, ahora pongan allí lo que ya ella nos explicó. Entonces, llevémonos esas perlas. Y, por favor, como lo acaba de decir Andrea, como lo acaba de decir Aglan, el niño necesita socializar en casa, con papá, con mamá, con sus hermanos. Es muy importante la expresión del amor en la casa. Y yo pienso que pues toca volvernos a reunir. ¿Ustedes qué dicen? Nos vamos despidiendo hoy ya. Sí. No olviden, doctora, antes de eso faltó pertenencia. O sea, todo niño necesita sentirse acompañado, ¿ok? El de jugar, moverse en libertad, seguridad, la disciplina, no otro amigo. Los papás necesitan, porque los niños aprenden los valores en el hogar. Y no importa, no estoy diciendo un hogar de papá, mamá, como sea su hogar. O sea, aquí no estamos poniendo límites. Es ilimitado, pero esos valores son súper importantes. Y cómo es y la pertenencia para que tengan ese vínculo, ¿ok? Y una buena forma de comunicarse con los niños a través del cuento. Creen las historias. Cuando estén en el auto, cuenten las historias. Recuerden los papás cómo se conoció con la mamá y cuéntenles a sus hijos cómo fueron creados. Entonces, para que ellos vayan entendiendo. Y cuando hagan el dibujo, pidan detalles del dibujo. Entonces, así van aumentando el vocabulario. Entonces, ¿qué tiene el dibujo? ¿De qué color es el dibujo? ¿Qué trata de representar el dibujo? Y lo pueden hacer cuando van en el auto y vean alguna foto o vean algún tema. Entonces, así la mamá o el papá o el que representa a ese niño con la familia que le toquen, es como irse encontrando vínculos y entender de dónde venimos y sus orígenes. Súper importante. Gracias a ustedes por haberme invitado. Ay, gracias por venir. Muchas gracias. Y gracias a todos allá por estar y acompañar estos bellos momentos. Muchas gracias. Un beso grande, un abrazo. Besos. Bye. Gracias. Chao.
Chao. Hasta la próxima.